Pues gracias, Salvador. A las 8:30 pendientes todos del informativo, mientras nos quedamos en el escaparate, que también tenemos asuntos muy interesantes. Sí, al principio lo decíamos, hablábamos de esos más de 7 millones de españoles que tienen ya más de 65 años. Yo estaba mirando algunos de los datos que nos han dado de esta empresa. Decían que para el año 2050 España será el segundo país más viejo. Esto da un poquito de vértigo, sobre todo teniendo en cuenta las pensiones que muchos de los pensionistas cobran, ¿no? La verdad es que no les da para mucho. Bueno, vamos a hablar con esta empresa, Óptimas Mayores. Nos acompaña Ángel Rodríguez Carreño, que es consejero delegado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos a Íñigo Calonge, que es director delegado aquí en Marbella. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Bueno, es cierto que uno de los grandes problemas en nuestro país, sobre todo para los pensionistas, es las pensiones tan bajas, bajísimas, y la crisis que la tenemos encima, como decíamos al principio, a nivel internacional, pero que a la hora de la verdad, llegar a final de mes, si nos cuesta a una familia normal, con unos sueldos normalitos, no te cuento ya a las personas mayores, ¿no? Efectivamente es así. Lo has dicho muy bien al principio. Nosotros en Óptima Mayores nos dimos cuenta de que estos 7,5 millones de personas mayores de 65 años que hay en España, ¿cómo han ahorrado? Pues han ahorrado teniendo vivienda en propiedad. Y nos dimos cuenta de un hecho que es curioso, que el nivel de riqueza de nuestros mayores es similar al que tienen nuestros vecinos europeos, alemanes, ingleses, y que muchos de ellos residentes aquí en Marbella. Pero teniendo en cuenta la vivienda en propiedad, porque mientras nuestros vecinos europeos han ahorrado a través de productos financieros y planes de pensiones, planes de jubilación, ¿cómo han ahorrado nuestros mayores? Pues teniendo casa en propiedad, y ahora estamos en un momento de crisis inmobiliaria, pero ha habido también momentos de que la vivienda ha ido incrementando su valor y se han visto que el ahorro está concentrado aquí. Han invertido todo su dinero en una propiedad. Exactamente. ¿Qué ocurre ahora? Que esa propiedad no es líquida. ¿Y qué hacemos en Óptima Mayores? Pues tenemos vehículos, especialmente la hipoteca inversa y la renta vitalicia, que permiten trasladar ese patrimonio inmovilizado en una vivienda en liquidez mensual, en una renta mensual que mejora la calidad de vida de nuestros mayores. Y además pudiendo seguir habitando en esa casa. Efectivamente, efectivamente. De hecho, tanto en la hipoteca inversa como en la renta vitalicia, en el caso de la hipoteca inversa no se pierde la propiedad, o sea que esto es una cuestión que siempre genera algunos miedos y tal, y la realidad es que es un producto muy idóneo para las personas mayores que tienen vivienda propiedad y poca liquidez, porque el banco, que es una entidad financiera, le otorga, le da todos los meses una cantidad con carácter vitalicio, que esto es un tema que nosotros subrayamos mucho en Óptima Mayores, porque lo que está comprando nuestro cliente es seguridad total de por vida. Suscribiendo una hipoteca inversa o una renta vitalicia, lo que se garantiza es que todos los meses va a cobrar una cuantía, viva el tiempo que viva. A mí vamos a preguntarle a Íñigo, porque claro, cuando pensamos en esto, yo creo que ya la mayoría hemos oído, nos suena esto de la hipoteca inversa, pero es relativamente nuevo, algo novedoso, ¿no? A raíz de la ley de dependencia, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, esto viene a complementar un poco la ley de dependencia, pero la ley de hipotecas inversas fue aprobada en diciembre del 2007, ahora mismo se está desarrollando. Había ya algunas entidades que hacían hipotecas inversas de manera privada y particular, pero lo que se ha hecho ha sido regular mediante una ley el desarrollo de toda la actividad de hipotecas inversas, ¿no? Es decir, que ahora la persona que quiera acudir a una entidad financiera pues ya está cubierta. Con todas las garantías. Con todas ¿no? las garantías. Sí, porque yo conozco casos previos a esa ley que muchas entidades, al final las cláusulas que proponían eran casi abusivas, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? Antes de la ley. No, bueno, abusivas no. Lo que sí que ocurre es que hay que tener en cuenta la hipoteca inversa, que además últimamente ha habido cierta corriente crítica hacia este producto. Nosotros, que estamos asesorando en este momento a más de 1.400 personas mayores de 65 años y que les solucionamos el problema, ¿no? Nosotros tenemos los datos realmente desde la calle, pues somos una empresa especializada en este tema, y además la empresa líder en el mercado español en este tema. Pues claro, hay unos bancos, siempre con los bancos, es verdad que cobran sus gastos, sus comisiones y tal, ¿no? Ocurre que es verdad que hay personas mayores que si el valor de la vivienda y su edad son jóvenes, pues la verdad es que no se obtiene a lo mejor la renta que ellos esperaban. En este caso pueden no contratarla, ¿no? O sea, no es obligatorio que la contraten. Claro. Pero, hombre, abusivo, pues hombre, se cobra un tipo de interés por prestar dinero, igual que en cualquier otro préstamo, pero sí que es verdad que es un producto que, digamos que hay que tener mucha sensibilidad porque va dirigido a personas mayores de 65 años, en muchos casos
pues por personas de 80 años, que es muy importante y por eso existen entidades como Óptima Mayores, que explicar muy bien y negociar muy bien en defensa de los intereses del cliente frente al banco cuáles son las condiciones de contratación que se deben contratar. Ángel, porque vuestra empresa Óptima Mayores, está claro, vosotros no estáis vinculados a ningún tipo de compañía de seguros, ningún tipo de banco, absolutamente nada, ¿no? Simplemente vosotros asesoráis y me imagino que tendréis y conoceréis la oferta de todos y cada uno de los bancos ahora mismo como están en España. Todavía queda mucho por hacer, los bancos tienen todavía, porque claro, imagino que poco a poco esto se va dando más a conocer, la competencia y finalmente habrá unas ofertas mejores, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo está el tema en España? Pues está efectivamente desarrollándose, sobre todo lo que nos ocurre en España es que la gente no lo conoce. Por eso hay que alabar la iniciativa de Radio Televisión de Marbella, invitándonos en esta ocasión a nosotros para hablar de este tema, porque es muy importante darlo a conocer. Porque es realmente una muy buena solución para muchas personas, pero no lo conocen. En cuanto a las entidades, nosotros trabajamos en este momento con todas las entidades que en España comercializan este producto, que es la hipoteca inversa, y trabajamos con 14 entidades financieras. Entonces, nosotros lo que hacemos es que para cada uno de nuestros clientes acudimos a las 14 entidades y pedimos una oferta para las 14. Ya le presentamos un estudio comparativo en el cual pues, se da cuenta, tiene la garantía de que contrata la mejor opción posible. Es verdad que se tiene que desarrollar, son productos que, por ejemplo, en Reino Unido funciona desde el año 1969, hace 42 años. Ya tiene un bagaje. Y claro, ya tienen mucha más experiencia que nosotros. Nosotros, como bien decía antes Íñigo, pues aunque la ley es del 7 de diciembre del 2007, la ley que regula la hipoteca inversa, es verdad que ya algunas cajas de ahorro comercializaban este producto, pero nos falta todavía camino por recorrer, pero ya tenemos suficientes bancos para que haya competitividad y así nuestros clientes se puedan beneficiar. ¿Y en la mentalidad de los españoles? ¿Qué tiene que cambiar? Pues yo imagino que el españolito de a pie, yo digo, bueno, claro, yo ahora a mi casa, que si me dan un dinero, claro, cuando yo me muera, uy, ¿cómo he dejado yo a mis hijos sin...? Todavía hay cositas que, ¿no? Ciertas barreras, me imagino, ¿no? Efectivamente, nosotros somos una sociedad que tenemos mucho, una tradición de dejar herencia y tal, pero me alegro mucho que hagas esta pregunta porque es un tema muy importante que hay que aclarar. O sea, la propiedad la sigue manteniendo el titular de la hipoteca inversa y posteriormente los herederos. O sea, que el titular va a cobrar una renta toda su vida y cuando fallezca, los herederos siguen siendo los propietarios, van a heredar la vivienda. Lo que pasa es que van a heredar la vivienda con una deuda. Entonces, para liquidar esta deuda tienen tres alternativas. Una es vender la casa y por la diferencia devolverle el dinero al banco, pero en este caso si la casa vale 100, el banco les ha pagado 30, hasta ese momento pues ellos van a heredar 70, ¿no? Devolverán esos 30 al banco y ellos heredan su parte. Luego también pueden hacer una hipoteca normal sobre esa vivienda para devolver el dinero al banco, o finalmente pueden poner dinero de su bolsillo y quedarse con la deuda y quedarse con la casa al 100% sin cargas. Vamos a hacer una especie de supuesto, ¿no? Un ejemplo, porque claro, hablamos de